no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuántos niños hay aquí? Uy, todos. Muy bien, vamos a entrar a la palabra. Voy a invitarles a abrir, vamos a ver dos citas, vamos a leer dos citas que hablan de lo mismo exactamente. Una se encuentra, la primera, en Mateo capítulo 17. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 17. ¿Ya lo tenemos? Versículos 14 al 21. Sígame con su vista, dice así la palabra. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo pasaje, ¿verdad? Vamos a ver uno similar, está en Marcos. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. ¿Ya lo tenemos? Es una historia paralela, pero es interesante que ambas tienen diferentes detalles. Vamos a leer esta, Marcos 9, 14 al 29. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Entonces él les respondió: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían:
está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús pedimos nuevamente tu dirección. Pedimos, Padre, que tu presencia esté con nosotros, hablando a través de esta predicación. Usa mis labios, usa mis pensamientos, mi corazón, de tal forma que yo pueda ser solamente un instrumento para poder llevar tu palabra a cada corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, he titulado este mensaje: 3 necesidades urgentes. Tres necesidades urgentes. Como iglesia, como familia, ¿sí?, en nuestros hogares, en donde estemos, tenemos 3 necesidades urgentes. Si nosotros nos decimos o nos hacemos llamar cristianos, tenemos 3 necesidades urgentes delante de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo, más o menos han pasado como unos 10 años, 10, 11 años, que Dios, creo que más tiempo, 12, 13, que Dios nos permitió a mi esposa, a mí, estudiar el seminario. Sí, y fue un tiempo de bendición. Entre los alumnos, compañeros, había un hombre que, pues para no hacer el cuento largo, ¿conocen el molinito? ¿Sí? Pues él era el terror del molinito. ¿Sí? Un hombre fuerte, grande, robusto, ¿sí?, en el cual pues medio molinito le tenía miedo. Pero el Señor lo alcanzó. Y el Señor lo transformó. Y le hizo el llamado también a él a estudiar juntamente con nosotros. ¿Sí? Realmente, pues él no era una persona letrada, estudiada. Sin embargo, había un gran corazón de servir al Señor. Varias veces quiso desistir de estudiar y pues lo estuvimos jalando. De hecho, yo me aventé casi todo el tiempo haciendo doble tarea, ¿sí?, ayudándole, porque pues Dios había hecho el llamado a él. Entonces, cuando terminamos, pues él comienza a servir también en otro lugar, ¿sí? Pero curioso lo que Dios estaba haciendo en él. Mientras nosotros estábamos ya pues iniciando obra, abriendo iglesia, abriendo misión, él pues su ministerio se inclinó un poquito más porque Dios le había dado el discernimiento de espíritus. ¿Sí? El don de discernimiento de espíritus. Entonces él pues nos apreciaba mucho a Melody y a mí, y nos invitaba muchas veces a liberaciones. Y ustedes saben que eso no es pues muy grato, ¿verdad? No es un momento que digas yo quiero ir y vamos a ver qué sale. Les voy a contar 2 ocasiones por lo menos. Una vez ahí con el pastor Benito en Santa Elena, una misión que se estaba abriendo, pues había una mujer, entonces le pidieron a él, a Samuel se llamaba, porque ya está en la presencia de Dios, déjenme decirles, le llamó, y Samuel se confiaba mucho en nosotros también. Entonces pues siempre un corazón dispuesto, fuimos, y estaba el lugar, la iglesia sola, y llega esta mujer y comienza a hacerse esa liberación. Sí, esta mujer comienza a gritar, comienza a tener una personalidad muy diferente, se sentía un frío, una pesadez, olía feo, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento en que esta mujer está pues prácticamente desquiciada. Se trata de aventar por la ventana, no sé si ya lo he platicado de esto, se trata de aventar por la ventana y Samuel la agarra prácticamente en el aire, a medio cuerpo, ya ha salido de su cuerpo por la ventana. Hubo otra ocasión en donde fue en su casa,
¿sí? Donde también nos invita a comer, pero era plan con maña, porque terminando la comida sale con eso. Entonces ahí estábamos orando, y ustedes saben que cuando hay una liberación, pues se levanta la voz, ¿verdad? Tu corazón está palpitando muy alto, y Él está reprendiendo en el nombre de Jesús, y ahí estamos orando, expulsando ese demonio, ¿sí? Demonios que, déjenme decirles que muchas veces la persona toma mucha fuerza, echa espumarajos como el que leímos ahorita, muchas cosas comienzan a suceder, y estamos todos gritando. Nunca voy a olvidar esa situación. Estamos todos bien nerviosos ahí, unos leyendo la Biblia, otros orando, otros cantando, pero haciendo mucho ruido, aquel gritando, ¿sí? Hasta que llega un momento que Samuel dice, y para todos, ¡ya! Y todos nos quedamos, ¿ya qué? Pues si estamos aquí, bien entrados, nuestro corazón palpitando, y dice, no, ya. Dice, nada más están gritando como locos. Ya hasta el endemoniado ya no está endemoniado, ya nada más está gritando porque está gritando. Dice, ya el demonio no está aquí. Eso quedó en mi corazón bien marcado, ¿sí? Que muchas veces vamos a hacer mucho ruido, pero vamos a entrar en la predicación para que entendamos todo esto que te estoy diciendo. Como lo dije, pues nuestro hermano Samuel ya tendrá como unos 8 años que partió con el Señor por causa de leucemia. Llevó una vida muy desordenada. Sin embargo, en los últimos años de su vida, fue un gran siervo del Señor, que le predicó a mucha gente, a muchas personas que él mismo ofendió, que él mismo lastimó, a muchos él mismo les compartió, ¿sí? Y era alguien que no tenía, como se dice vulgarmente, pelos en la lengua para salir y compartir el Señor. Entonces, pues queda un buen testimonio del hermano Samuel, ¿sí? Que ya está en la presencia del Señor. Vamos a entrar en la predicación. 3 necesidades urgentes. Vamos con la primera. La primera necesidad es reconocer con claridad la urgencia. No podemos mover un dedo, no podemos hacer nada, ni siquiera orar, ni ayunar, ni servir, si no reconocemos primero cuál es la urgencia. Dice aquí la palabra, en Marcos 9, dice ahí la palabra que Jesús llega y ve el gentío, ¿verdad? Si se dieron cuenta, en Mateo, la cita que leímos primero, dice que Jesús llegó con sus discípulos, ¿sí? Pero si se dan cuenta, en Marcos dice que los discípulos ya estaban ahí. Y todo el gentío estaba pues gritándoles, ¿verdad? Había ahí un alboroto, ¿sí? Porque les pregunta a Jesús, ¿por qué están disputando? ¿Qué significa esa palabra disputar? ¿Sí? Pelear prácticamente, gritar, ofender, porque había una situación que no se podía arreglar, ¿verdad? Esto quiere decir que muchos atacaban a los discípulos de Jesús. Si a Jesús no lo querían, con cuánta más razón a los discípulos no los querían, ¿sí? Diciendo, y esos locos, ¿por qué están siguiendo a aquel loco mayor? Entonces Jesús llega y ve el gentío, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Marcos 9:14. Les pregunta entonces, ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué están peleando con ellos? ¿Qué tienen con ellos? Los discípulos le dicen, no pudieron hacer algo. ¿Qué es lo que no pudieron? Mucha gente, aquí solamente aparece un testimonio de un hombre, ¿verdad? Un hombre que tenía a su hijo por mucho tiempo endemoniado. Ponle endemoniado, ponle enfermo, ponle lastimado, como le quieras poner ahí. Pero había una necesidad. Pero quisiera que pensáramos un poquito más allá. Si había muchas personas agolpadas, es porque había más necesidades. A muchas personas decían, pues a lo mejor chicle y pega, y con sus discípulos, porque andan siempre con Jesús, a lo mejor ellos pueden hacer algo por nosotros. Pero vemos que por causa de la multitud y por un mal testimonio de que no
hubo liberación por parte de los discípulos para este pequeño, porque seguramente los discípulos, algunos de los discípulos fueron con esta persona a su casa y oraron, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesús. Sí, pero quiero imaginarme que es como la oración que te estaba platicando. Puro ruido, puro escándalo, y reprendo, y en el nombre del Señor, y puras palabras espirituales, puras palabras domingueras, ¿verdad? Pero que realmente no tienen intención, porque no se está reconociendo bien cuál es el problema, cuál es la necesidad. Vamos a leer ahí el versículo 14 de Marcos. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué bueno que te vemos porque tus discípulos no dan una. Sí, es lo que le están diciendo. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí está la necesidad, ¿verdad? Vamos reconociendo la necesidad. En medio de muchas necesidades, ¿sí?, Jesús reconoce una necesidad principal. Imagínense el problema para este hombre, para su mamá, en su hogar, un niño problema. Más bien ya no era niño, aquí ya era como que un adolescente, porque le pregunta a Jesús, ¿y desde cuándo hace esto? ¿Desde cuándo? Desde que era niño. Esto es muy interesante, un niño endemoniado. Ojo con lo que estamos diciendo, porque muchas veces nos dejamos llevar por la misma palabra, ¿sí?, con comentarios o con pensamientos diciendo que el reino de los cielos es de los niños, ¿sí? Y damos por sentado que los niños pues tienen pase libre, ¿verdad? Pero déjame decirte que aún ahorita la sociedad y en los niños está muy avanzada. Hay muchos niños muy malos, muy perversos, ¿sí? Bueno, regreso a la necesidad. Un padre preocupado pidiendo ayuda. ¿Qué palabras maneja este padre para con Jesús? Véanlo más adelante en los siguientes versículos. Maneja unas palabras muy fuertes. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estas palabras son unas palabras muy desesperantes, pero a la vez son tiernas, ¿sí? ¿Cómo se habrá sentido Jesús en su corazón al escuchar esta frase? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque ya no sabemos qué hacer, porque estamos desesperados, porque esa situación que estoy viviendo con mi hijo o que estoy viviendo en casa es desesperante. Dice que continuamente ese demonio, ¿sí?, le echaba en el agua, le echaba en la cisterna. Imagínate un niño en la cisterna, ¿sí? Es dramático esto, ¿verdad? Imagínate un niño agarrándose a topes en la pared hasta sangrarse y romperse la nariz. Es traumático esto, habría una gran necesidad. Constantemente se retorcía, le daban convulsiones en el suelo y comenzaba a echar espuma por la boca, ¿sí?, saliva, y muchas veces saben que las personas o los niños pueden quedar mal con las convulsiones. Sí, un problema muy fuerte. Por eso es que le está diciendo aquí que si puede hacer algo. Señor, ya tus discípulos lo intentaron y no pudieron, pero Señor Jesús, ¿podrías hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Una necesidad en medio del bullicio, una necesidad en medio de todo el pueblo que estaba agolpado ahí diciéndole de cosas a los discípulos, ¿sí? Muchos incrédulos en ese momento, ¿verdad? Pero una vez que ven a Jesús, algo sucede.
Algo comienza a sentirse en el corazón. Este hombre inmediatamente, ¿verdad?, levanta la voz y dice: yo necesito, Señor Jesús, de ti. Yo necesito que hagas un milagro porque estamos desesperados en mi casa, porque ya no aguanto. Dice ahí, le hace la pregunta: ¿desde cuándo está así? ¿Qué le contesta? Desde niño. Pregunto, y aquí ayúdenme a descifrar esto: ¿qué hizo el niño? Cambio la pregunta: ¿qué hicieron los papás? ¿O qué dejaron de hacer los papás para que el niño cayera en eso? Ciertamente Dios cuida a los niños, ¿sí? Son un especial tesoro para Él. Dice, ¿verdad? Hay cualquiera que ponga una mano encima de estos pequeñitos, mejor le fuera amarrarse a una piedra de molino. ¿Sabes de qué tamaño son esas piedras? Así, y así de altas. Mejor le valiera amarrarse el cuello a una piedra de molino y arrojarse al mar antes del juicio de Dios. ¿Qué tan grave es esto? Vuelvo a preguntar: ¿en qué andaba metido el niño? ¿Qué estaba viendo? ¿A qué estaba jugando? ¿Sí? ¿Cuántas horas pasan los niños? En la tele, viendo películas, jugando, actualmente en su celular. Es interesante, la verdad es que es muy interesante y llama mucho la atención que un niño esté endemoniado. Sí. Ahora, dice que no solamente se tiraba en el suelo, echaba espumarajo, se golpeaba, se quería ahogar, pero dice que el demonio que estaba en él, dice el papá, ¿sí?, hace todo esto ¿para qué? Para matarlo. ¿Sí? El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien matar. Mucho del blanco fácil para el diablo son los niños. Pero no le voy a echar toda la culpa a los niños, los papás. ¿Qué tipo de papás tenía él? ¿En qué andaban metidos los papás? Déjame decirte que muchas veces los mismos padres andan metidos en brujería. Hemos estado viendo las semanas pasadas acerca de esto, ¿verdad? Cómo es el ámbito espiritual, las huestes de maldad que operan en este mundo. ¿Sí? ¿En qué andaban metidos? Quizá los papás mismos andaban metidos en ritos satánicos, metidos en la Santa Muerte, ¿sí?, abriéndole puertas a los demonios. Quizá los mismos papás entregaron a su propio hijo a un demonio. ¿Cómo se logra esto? Hay muchas formas. Déjame decirte que actualmente hay muchas formas. A través de juegos que de verdad tú te das cuenta y no tienen nada bueno. A través del Halloween, cuando disfrazas a tu hijo o a tu hija, ¿sí?, cuando le enseñas cosas que la verdad son a muchas veces conjuros solamente. Déjame decirte que las caricaturas tienen muchos conjuros, mucha brujería. ¿Por qué no hacen caricaturas de ángeles de Dios? No, demonios, brujas, monstruos, hechicería, conjuros. Vuelvo a preguntar: ¿en qué andaba metido este niño? ¿O en qué lo metieron para que estuviera en esa condición? Estoy seguro que este niño no solamente se golpeaba, sino que también era muy grosero con sus papás. Tanto que ya no lo soportaban los propios padres, ¿verdad? Lo amaban en gran manera, pero ya no lo soportaban por su rebeldía, por su fea manera de ser. ¿Pero qué había ahí? ¿Qué estaba sucediendo? Y es lo que te estoy diciendo. Necesitamos, en este primer punto, la necesidad es reconocer con claridad la urgencia o el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Que fuera sano ese niño o ese joven? ¿Esa era la urgencia? En cierta forma sí, pero la urgencia va mucho más allá. ¿Sí? Estos padres necesitaban conocer el poder de Cristo Jesús. Tan solamente habían escuchado que había un hombre que traía otros 12 hombres, ¿sí?, que estaban haciendo milagros por donde se paraban. Y estas personas, este padre,
fue primeramente a los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Y claro que no pudieron hacer nada. No es con sangre ni voluntad humana que podemos hacer algo. Este hombre todavía no tiene un encuentro personal con Jesús. Su familia no conoce a Jesús. Si lo conocieran, entonces, ¿por qué había ese problema en casa? Necesitaban una ayuda, ¿verdad? Y esa ayuda solamente la podía dar Cristo Jesús. El problema entonces, ¿qué era? Un espíritu que estaba operando en su hogar. ¡Ojo! Un espíritu que estaba operando en su hogar. En predicaciones pasadas estuvimos hablando de principados, de potestades, de tronos, pero en la última, ¿de qué hablé? De huestes de maldad. ¿Qué es una hueste? A ver, recapitulando. Demonios que hacen su nido, ¿dónde? ¿Sí? Es como si llegara un enjambre de avispas a tu casa y se estaciona ahí una, ¿verdad? En la esquinita de la esquina de tu casa, ahí arribita. Y comienza a hacer su nido. ¿Sí? Y tú dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay! Y ahí lo dejo. ¿Qué va a pasar después? Van a llegar más y va a ser más grande el, ¿cómo se llama? El panal, gracias. Y el panal se hace más grande y el problema se va haciendo cada vez más grande. Es similar, es muy similar una hueste de maldad. Llega a tu casa y comienza a hacer estragos. Y aquí uno de los más débiles que fue afectado en su salud directamente fue aquel pequeño. Pero esa hueste de maldad operaba también en todos los familiares, haciéndole la vida imposible, de tal forma que los padres hasta ya no querían ni siquiera vivir. Muchas veces el problema se vuelve tan grande que tu vida, ¿verdad? Recordábamos también a Elías, cuando tenía un problema, ¿qué le dijo a Dios? Mejor quítame la vida, porque ya no quiero seguir con esto. Muchas veces es tan grande el problema que no sabemos ya dónde está la solución. Yo quiero hablarte de esto. Jesucristo es la solución. Jesucristo es el único que puede ayudarte en ese tipo de cosas. En el nombre de Jesús, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, cuando llega el Padre y le dice a Jesús que sus discípulos no han podido hacer esto, Jesús los regaña, ¿verdad? ¿Sí notaste eso? Vamos allí al versículo 19. Y respondiendo Jesús les dijo, ayúdame a leer esto: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Sí notaste las palabras? Otra vez, te las vuelvo a decir. Oh generación, ¿qué? Incrédula. Wow, si Jesús no ve milagros en nuestras vidas, son las mismas palabras. Oh generación incrédula, o sea que no creen. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Sí, ahí está barriendo parejo, con las personas que estaban ahí que no querían creer, que solamente querían milagros, como con los discípulos que estaban muy esperanzados a que Jesús hiciera todo. Por eso le está diciendo, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Y más fuerte todavía esta palabra, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Sí? Imagínense que Jesús le diga esto, hermana. ¿Sí? ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Eres bien incrédula. ¿Por qué cuando oras no hay milagros? ¿Sí? Jesús estaba molesto aquí. Él ya reconoció bien el problema, la urgencia, ya lo tiene sujeto bajo sus pies. Pero aquí Jesús está hablando en voz alta y estoy seguro que hasta gritó a gran voz diciendo esto: oh generación incrédula, ¿sí? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Voy a cambiar las palabras. ¿Hasta cuándo voy a soportar tus niñerías? No siempre lo iban a tener a Jesús. En ese momento todos estaban confiados porque Jesús estaba presente de carne y hueso.
¿sí? Y muchos, por eso cuando lo vieron llegar, rápidamente se acercaron, ¿verdad? Y ese papá, patitas, ¿para qué las quiero? Rápido, con Jesús. Pero el mismo regaño también va para ese hombre. Papá incrédulo, ¿sí? ¿Hasta cuándo he de soportarte? Duras palabras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Versículo 20 dice, tráiganmelo. Vamos a leer hasta el versículo 22. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Aquí me voy a detener. Cuando el espíritu inmundo, cuando esa hueste de maldad vio a Jesús, ¿qué comenzó a hacer? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, bien tranquilo Jesús, ¿verdad? Me encanta Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Sí, me sonó la pregunta de Albertano, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que sucede esto? Bien tranquilo Jesús. Y el padre bien angustiado, ¿verdad? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Me adelanto un poquito. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Pregunta, ¿el espíritu estaba realmente sordo y mudo? ¿Cómo es que se mueve este mundo de espiritualidad de maldad? Déjame decirte que como se movió el diablo al principio, ¿qué hizo con Adán y Eva? Mentiras. Ese espíritu ni era mudo, ni era sordo. ¿Sí? Nomás estaba haciendo. ¿Sí? Por eso comencé con la primera historia, ahí estamos todos orando con Samuel, ¿verdad? ¿Sí? Y de repente él dijo, ya cállense, ya nomás le están haciendo el cuento. Ya el espíritu ya se fue en el nombre de Jesús. ¿Sí? Lo mismo, la misma escena aquí, ¿verdad? Dice entonces, tráiganmelo. Y le dice, ten misericordia, si puedes creer, ¿sí? Al que cree todo le es posible. El padre le responde, creo. Entonces Jesús, a causa de la multitud, porque ya lo estaban oprimiendo, ¿verdad? Cada vez más personas que querían ver ahí, chismosear, a ver qué estaba sucediendo. Jesús, pues, reprende al espíritu, ¿verdad? Pero el espíritu, al ver a Jesús, y en eso me iba a detener, el espíritu, al ver a Jesús, lo vio de lejitos, Quizás escuchó su voz de lejitos. Y el espíritu, en lugar de acercarse y postrarse, comienza a sacudir al muchachito con gran violencia, ¿verdad? Azotándolo en el suelo, haciendo un show. Imagínate toda la gente ahí, los discípulos ahí, súper asombrados por lo que está sucediendo. Jesús bien tranquilo, ya lo dije, ¿sí? Con un show ahí revolcándose, gritando, etcétera, ¿verdad? Bueno, no estaba gritando, se estaba haciendo todo un show. Pero el espíritu, al ver a Jesús, comenzó a hacer todo esto. ¿Sí? ¿Por qué los discípulos no pudieron? ¿Dónde estaba Jesús? Ellos caminaban con Jesús, ¿cierto? Pero ¿dónde estaba Jesús? De aquí a acá. Estaba afuera. Jesús era algo externo. ¿Sí? Por eso los discípulos no pudieron. Porque ellos estaban haciendo las cosas a su forma y a su manera. No estaban orando, no estaban ayunando. Tan solamente se creían o se decían amigos de Jesús. Déjame decirte que con ser amigo de Jesús, con que creas en Jesús de lejitos, no va a pasar nada en tu vida ni en tus oraciones, no. Por eso el espíritu inmundo, cuando ve a Jesús, ojo, ve a Jesús, es cuando comienza a revolcarse. Pregunta, si un demonio te ve de lejos, ¿ve a Jesús en tu corazón? Ya cambió la situación, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad entonces? ¿Cuál es la urgencia?
La urgencia no es el niño ni el endemoniado. La urgencia no son los padres ni el hogar en donde viven. No, esa no es la urgencia. La urgencia es Jesús en tu corazón. Esto marca una gran diferencia. Cuando tú pasas tiempo en oración cada día, cuando tú doblas tus rodillas cada día o cada mañana, cuando tú lees la Biblia y tomas un tiempo especial con Dios, cuando tú le abres tu corazón a Jesús, cuando muchas veces, así como el padre incrédulo le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad, cuando tú le dices eso al Señor Jesús, Señor, yo me equivoco mucho, pero yo creo en ti, yo sé que tú estás en mí, ayúdame a orar, ayúdame a ayunar, ayúdame a leer la Biblia, ayúdame a congregarme para que aprenda más. Ayúdame, Señor, a que cuando esté en la iglesia también pueda servirte, que me empape de ti, que la gente que esté alrededor pueda decir que Jesús está en mi corazón, que vive en mi corazón. Esa es la primera necesidad y urgencia, que Jesús llegara al corazón de cada persona. ¿Está en tu corazón o es un Jesús lejano todavía? Jesús entonces reprende al espíritu, ¿verdad? A causa de la multitud le dice, y fíjate lo que le dice. Versículo 26, desde el 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y fíjate las siguientes palabras, y no entres más en él. ¿Por qué le diría esto? No bastaba solamente en el nombre, con las palabras del Señor Jesús, reprenderlo y expulsar al demonio, pero le dice una segunda, no vuelvas a entrar en él. Ay, esto es interesante. Dice, hay una parte en la Escritura que dice que de repente el Señor limpia la casa, ¿verdad? Y queda completamente limpia la casa, libre de cochambre, de demonios, de huestes, de maldad. Pero dice que después de un tiempo llega el demonio que estuvo ahí y ve limpia la casa, ¿sí? Y manda llamar a 7 espíritus peores que él, ¿sí? Esto significa que nuevamente aquel chavito podría volver a quedar poseído si no había un cambio en su corazón, si los papás no cambiaban su forma de pensar, su forma de vivir, ¿sí? Si seguían haciendo cosas que abren prácticamente puerta a los demonios, van a llegar 7 peores que él, ¿sí? Y van a hacer peores estragos en su vida, ¿sí? Por eso el Señor Jesús le dice y está hablando en voz alta, espíritu, te mando que salgas de él y que no vuelvas a él, ¿vale? Eso solamente se logra ¿cómo? En el nombre de Jesús, pero creyéndolo en tu corazón, viviéndolo. Amén. Ya lo dije, Jesús reprendió al espíritu, ¿sí? ¿Cómo era el espíritu? Mudo y sordo. Y aquí le puse, no era sordo, se hace guaje nada más. ¿Sí? Los espíritus se hacen guajes y son huestes que quedan estacionadas ahí haciendo cochambre en tu hogar, ¿verdad? Haciendo un problema en cualquier situación, padres e hijos, hijos con padres, la misma relación familiar, el matrimonio, es obra de maldad. ¿Sale? Entonces, asegurémonos de reconocer bien esta primera urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Reconocerse primero. Que Jesús viva en tu corazón, que tengas una relación personal con él. Me llama mucho la atención que Jesús ni siquiera se acercó al demonio, hasta después se acercó, pero en cuanto lo vio el demonio de lejos, comenzó a sacudirse. Va a suceder lo mismo, si tú estás bien lleno del Espíritu Santo, si tú has pasado mucho tiempo con el Señor, va a suceder lo mismo. Me ha sucedido a mí. Todavía no llego al lugar donde vamos a hacer eso, vamos a orar por alguna persona, y el espíritu comienza a inquietarse de tal forma que comienza a insultar, ¿sí? Y comienza a querer amedrentar. Pero no soy yo, hermanos, no eres tú.
es la presencia del Señor Jesucristo en tu vida. Por eso les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo me vas a estar usando de amuleto? Mejor vive una vida recta delante de mí. Búscame con todo tu corazón y te aseguro que tu familia va a cambiar. Te aseguro que tu vida va a ser transformada. Amén. Segundo punto. La segunda necesidad urgente, ¿cuál crees que sea? Orar. ¿Qué dicen el versículo 28 y 29? Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, hasta pena les dio, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, vuelvo a repetir esa palabra, este género, a ver, repite conmigo, este género con nada puede salir. Otra vez, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En este segundo punto, la segunda necesidad urgente es orar. ¿Oras por tu familia? ¿Sí? ¿Oras por la iglesia? ¿Oras por el país? ¿Oras por tu presidente? ¿Oras por los acontecimientos mundiales? ¿Lo que está sucediendo? ¿O eres parte de la desgracia constante? Entrando en casa, eso habla de que Jesús estaba trayendo paz y tranquilidad después del show que hizo aquel demonio, ¿verdad? Los discípulos avergonzados y humillados delante de Jesús, ¿verdad? Ya habían sido reprendidos por todo el pueblo, ¿verdad? Diciéndoles, ustedes no son iguales que Jesús. ¿Sí? Y bien apenados delante de Jesús le preguntan aparte, o sea, ya que entraron a la casa, ya se metieron ahí a uno de los cuartos, de las habitaciones, donde nadie los escuchara, porque estaban avergonzados en gran manera. Jesús también les había dicho incrédulos, ¿sí? Jesús también les había dicho, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos? Y sería una buena pregunta para el Señor Jesús. Jesús, ¿por qué cuando quiero hacer algo, sí, te busco, no sucede nada? ¿Qué te va a contestar el Señor Jesús? Este género, sí, ahorita voy a explicar lo que es el género, sí, no sale sino con oración. Preguntan, ¿por qué no pudimos? O podías preguntar al Señor, ¿por qué no pudimos? Me voy a esa palabra, este género. ¿De qué género está hablando? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Satanás y sus demonios. ¿Sí? Todas esas jerarquías que hemos estado estudiando, ¿sí? Huestes, potestades, ¿qué más? Tronos, principados, ¿sí? Y achichincles. Esas huestes, ese género es bien aferrado. Déjame decirte que son bien aferrados, mentirosos, aferrados a no querer soltar tan fácilmente un hogar, a no querer soltar cuando una persona está poseída, literalmente. Es muy difícil, dice el Señor Jesús, es imposible, ¿sí? Porque son bien aferrados. Esta clase de demonios solo puede puede ser conquistada, ¿cómo? Con oración. ¿Sí? ¿Tienes un hijo en casa así? ¿Tienes un papá así? ¿Una mamá así? Ese género, dice el Señor Jesús, solamente sale con oración. Ponte a orar, dobla tus rodillas. Si tú muchas veces dices, es que yo no puedo orar, no sé qué pasa, que ni yo mismo puedo orar, pues hermano, Dios te dio boquita. Háblalo, pídelo a tus hermanos, hermanas en la iglesia, a quien más confianza le tengas, al pastor, mándale un mensaje, pastor, ore por mí, porque no puedo con esta necesidad, porque tengo una aflicción muy fuerte. Hermanos, ¿qué pasaría si empezamos a promover más esto de la oración? Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú en la menor necesidad, sin que se convierta en chisme, obviamente vamos a cuidar siempre eso, ¿sí? Tú publicas y dices, hermanos, tengo una necesidad, ayúdenme a orar. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Va a mover su Espíritu Santo en su iglesia y vamos a orar. Al menos aquí dice la palabra que si le creemos al Señor Jesús, ¿sí? Y nos está enviando a orar, a que pasemos tiempos de oración, va a suceder un milagro en tu casa.
Va a suceder un milagro en tu persona, en tu salud, si es que estás enfermo. Si estás triste y la iglesia está orando, va a suceder algo en tu vida. Porque hay promesa en esto, ¿eh? Ese género no sale sino con oración. Recuerda que ese género es muy resistente. Pero no es tan resistente ¿a qué? A las oraciones. Y si ves que todavía sigue ahí, sigue orando. Y sigue clamando, y sigue doblando más tus rodillas. De tal forma que va a llegar el momento en que los mismos demonios que estén ahí van a ver ¿qué? A Jesús en tu vida. Y así, mira, van a salir. Y no van a regresar más. Amén. Tercer punto. La tercera necesidad urgente es ayunar. ¿Ayunas? La pregunta de los ¿cuántos? 65,000, 64,000, ya que le suban. ¿Ayunas? Yo sé que medio horas o sí horas. Pregunta, ¿ayunas? ¿Qué significa el ayuno? Abstenerse de alimentos. ¿De dónde viene esa palabra ayunar? Viene del inglés. ¿Sí? En inglés, ¿cómo se dice? Break fast. ¿Sí? Break, romper, desayuno. O el desayuno rápido. Los primeros alimentos del día. Significa abstenerte de alimentos. ¿Sí? Literalmente abstenerte de alimentos. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo me voy a abstener de la carne. Sí, pero ya estás comiendo otra cosa. No sé qué sucede, aquí no te lo puedo explicar y no va a haber nadie que te lo pueda explicar, ¿sí? Pero cuando tú sometes, escuchen bien lo que les voy a decir, cuando tú sometes tu cuerpo, ¿sí? Y tu cuerpo queda, obviamente sometido, sosegado a la oración, ¿sí? Vas a cambiar tus tiempos de desayuno, ¿sí? Porque esa misma hambre se te va a apretar la tripa y vas a recordar que tienes una necesidad. ¿Sí? Y delante de Dios esto es algo oculto que muchos no vamos a entender ahorita. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el ayuno? No lo sabemos. Pero algo sucede en el mundo espiritual. ¿Sí? Se penetra ese mundo espiritual a causa de esta mezcla. Oración y ayuno. ¿Sí? Comienza a temblar el reino de las tinieblas cuando un cristiano ora y ayuna. Y por supuesto que va a haber milagros. Pero bueno, dicen los discípulos, le dicen a Jesús aparte, Jesús, ¿por qué no pudimos? Ya Jesús está más tranquilo, ¿verdad? Ya respiró, ya le regresó la sangre a la cabeza, ya está más tranquilo. Fíjate lo que dice el versículo. Vámonos a Mateo, regresamos a la cita paralela. Mateo capítulo 17. Y ahí está la respuesta de lo que sucedió. Mateo 17, 19 al 20. Pongan mucha atención. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ayúdenme a leer toda esa parte, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Vuelve a repetir, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí le están preguntando a Jesús, Jesús, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Qué está contestando el Señor Jesús? Por su poca fe. ¿Tú tienes fe? ¿Fe en qué? Yo puedo tener fe en muchas cosas. Fe en mi trabajo, fe en el dinero, fe en mi esposa, fe en la comida, fe en mis hijos, ¿sí? Etcétera, fe en el gobierno. Puedo tener fe, hasta fe en la silla en la que te estás sentando. Pero ¿de qué fe está hablando Jesús? Recordemos las palabras que leímos anteriormente. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Sí? ¿De qué fe está hablando? De poner mi fe en Cristo Jesús. Todo va a apuntar hacia Cristo Jesús. Jesús es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. ¿Sí? ¿Les faltó entonces qué? Fe. Estaban cerca de Jesús, pero Jesús no estaba cerca de ellos, o no permitían que Jesús estuviera aquí.
Muchos de los discípulos, déjame decirte, que todavía eran incrédulos con Jesús, todavía estaban ahí echándole buscapiés a ver qué hacía Jesús. Jesús quiere tener una relación personal contigo. Pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. ¿Vemos a Jesús? No lo vemos, ¿sí? Pero tengo fe que Él está en este lugar. ¿Quién lo cree? ¿Sí? Entonces también el versículo 6 de Hebreos 11, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Él crea que Él está. ¿Sí? ¿Creen que Jesús está en este lugar? Yo lo creo, aunque no lo puedo ver. ¿Sí? Aunque no lo pueda sentir, sé que Jesús tiene el control. Sé que Jesús tiene el control en el problema que estoy atravesando. ¿Sí? Le dice entonces a los discípulos y les pone un ejemplo, ¿verdad? Versículo 20, y les dijo Jesús, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué les hace esta comparación? Fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? Chiquitito, y cuando crece llega a ser la más grande de las hortalizas, dice. Sí, muy grande. Algo tan chiquito es capaz de mover montañas. Si tuvierais fe, ¿fe en qué? En el nombre del Señor Jesús, que Jesús esté realmente aquí. Entonces tú vas a poder orar, entonces tú vas a poder ayunar, ¿sí? Y tu fe va a ser grande y vas a poder hacer grandes cosas. Decirle a ese monte, pásate para allá. Pero déjame decirte, este monte representa también algo. ¿Sabes qué representa? Dice que la fe mueve montañas. Pero déjame hablarte de una fe, ¿sí?, que se compara a montañas, pero de flojera. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no tenemos más tiempos de oración? ¿Por qué no ayunamos? ¿No es acaso que hay una montaña muy grande de flojera? De querer hacer la voluntad de Dios, pero a final de cuentas no la hacemos. Los discípulos estaban bien confiados en esto. Estaban bien confiados en que Jesús lo iba a hacer todo. No, déjame decirte que Jesús no va a hacer todo solo. Jesús va a ocuparte a ti y me va a ocupar a mí. Necesitamos quitar esas montañas de flojera y comenzar a hacer las cosas. La fe te mueve a orar y a ayunar. Este género no sale sino con oración y ayuno. Queremos que en el nombre de Jesús sean reprendidas todas huestes de maldad que operan alrededor nuestro, trayendo 1000 problemas. ¿Sí? Entonces, opera tu fe. Oremos y ayunemos. Tenemos entonces en este último punto otra invitación. Ya estamos orando, gracias a Dios ya comenzamos nuevamente a orar. ¿Qué nos falta? Ayunar. Ok, yo quiero proponer todos los martes a estar ayunando. ¿Sí? ¿De qué hora a qué hora? Desde una noche anterior, la noche del lunes, ¿sí? Nada más no le vayas a empacar bien bonito porque pensando que el martes va a ser difícil. No, normal. Cuando te despiertes, lo primero que vas a hacer es orar. ¿Sí? Y en lugar de desayunar, el tiempo que ibas a ocupar para desayunar, ora. ¿Sí? ¿Hasta qué hora vamos a ayunar? ¿A qué hora comen ustedes? 2 de la tarde. Pobres de los que ayunen a las 4, de los que comen a las 4 o 5, Yo a las 2, más o menos, entre 2 y 3. Ok. Algunos comerán a las 2, algunos a las 3, otros a las 4. Hasta la hora de la comida y solamente vamos a tomar agua. ¿Vale? No tés, no juguitos, no nada de eso. ¿Sí? Acuérdense, sí, una pastillita para el mal aliento. Porque sí se reseca bastante la boca. ¿Sí? Vamos a comprobar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Ayuno y oración. Este género, dice el Señor Jesús, no sale sino con ayuno
y oración. Déjame decirte que muchos de nosotros, ¿por qué no podemos orar? ¿Por qué nos da tanta flojera leer la Biblia? ¿Te has dado cuenta? Sí. Mucha flojera. ¿Qué dice entonces el Señor Jesús? Este género, quizás el género ese está aquí y no me he dado cuenta, quizás está aquí y no me he dado cuenta. Es por eso la importancia de someter tu cuerpo en el ayuno, ¿sí? Y en cuanto el demonio o esa hueste de maldad que esté operando en tu vida y en mi vida, vean al Señor Jesús, salen huyendo. Amén. Entonces vamos a ayunar, vamos a orar, tener muchos tiempos de oración, pero vamos a ayunar. ¿Qué día? Martes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto es voluntario, yo no quiero forzar a nadie, ¿sí? Pero yo les invito a hacerlo. Queremos ver bendición en nuestra vida, bendición en la iglesia, bendición en nuestra familia, bendición en nuestro trabajo. Oremos y ayunemos. ¿Cómo? Con fe. Les voy a invitar a ponerse de pie. Y vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra en este día, que viene alimentando nuestro corazón, viene fortaleciendo nuestro espíritu. Y venimos, Señor, pues prácticamente reconociendo en dónde está el problema. Perdónanos porque muchas veces el problema está en nosotros mismos, en que somos incrédulos, en que no queremos dar un paso más allá para creer lo que tu palabra dice. Es tan clara y es tan corto ese pasaje, pero encierra una gran verdad. Ese género no sale sino con oración y ayuno, poniendo toda nuestra fe en el nombre del Señor Jesús. Por favor, Señor, te pedimos que tú vengas obrando en nuestra vida, en nuestro ser, que tu Espíritu Santo sea el que nos mueva a los tiempos de oración, a que podamos buscar tiempos de oración como familia, tiempos de oración personales. Y Señor, ahora que decidimos un día de ayuno, ayúdanos para poderlo realizar, Señor. Padre, permite que a través de estas dos cosas podamos ver lo que tú estás haciendo en contra de un mundo espiritual de tinieblas y de maldad que ha estado operando alrededor nuestro. Ven dándonos libertad, Señor. Ven moviendo todas esas montañas de pecado, Señor, y ven reprendiendo toda obra de maldad, Señor. Permítenos, Padre, estar de gloria en gloria y poder caminar de victoria en victoria, Señor. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas a las familias de esta iglesia, a las personas, Señor, que representan esta iglesia. Señor, familias que representamos también, que no están quizá en este lugar, pero que, Señor, tú vas a hacer grande obra en sus vidas, porque nosotros hemos escuchado este mensaje de victoria, este mensaje de poder para todo aquel que cree. Señor, dice tu palabra que no habrá nada imposible para nosotros. Permítenos creerte, Señor, y poder reconocer que tú estás cada día obrando tu perfecta voluntad. Te pedimos esto, Señor, ayúdanos, bendícenos y toma toda necesidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar este canto, hermanos.